Lise Meitner, una figura monumental en la historia de la ciencia, nació en Viena, en 1878, en el seno de una familia judía de clase media alta. Desde muy joven, demostró una aptitud excepcional para las matemáticas y la física, una pasión inusual para una mujer de su época. A pesar de las restricciones sociales que limitaban la educación superior para las mujeres, Lise luchó incansablemente por su derecho a estudiar. En 1901, después de una preparación autodidacta intensiva, logró aprobar el examen de ingreso a la Universidad de Viena. Allí, tuvo el privilegio de asistir a las clases del brillante físico teórico Ludwig Boltzmann, quien encendió su pasión por la física teórica. El porno de la física teórica. Se convirtió en la segunda mujer en obtener un doctorado en física en la Universidad de Viena en 1906. Buscando ampliar sus horizontes, se trasladó a Berlín en 1907, con la esperanza de trabajar con el famoso Max Planck. Inicialmente, Planck se mostró reacio a aceptar a una mujer en sus clases, pero la brillantez de Meitner pronto lo convenció. Fue en Berlín donde conoció a Otto Hahn, un joven químico con quien establecería una de las colaboraciones más fructíferas de la historia de la ciencia. Su asociación duraría más de 30 años, combinando la pericia de Meitner en física teórica con la habilidad de Hahn en química experimental. Al principio, a Meitner no se le permitía trabajar en los laboratorios principales del Instituto de Química debido a su género. Tuvo que instalar su laboratorio en un antiguo taller de carpintería en el sótano del instituto. No podía usar la entrada principal y ni siquiera tenía acceso a los baños del edificio. A pesar de estas condiciones humillantes, su trabajo con Hahn floreció. Juntos, descubrieron varios isótopos nuevos y en 1917 identificaron el protactinio, un nuevo elemento radiactivo. Este logro le valió a Meitner la medalla Leibniz de la Academia de Ciencias de Berlín y un puesto de mayor prestigio. En 1926, se convirtió en la primera mujer en Alemania en obtener un puesto de profesora titular de física en la Universidad de Berlín. Su laboratorio se convirtió en un centro de investigación nuclear de renombre mundial, atrayendo a científicos de todo el planeta. Durante la década de 1930, el equipo de Berlín, compuesto por Meitner, Hahn y el químico Fritz Strassmann, se embarcó en una intensa investigación sobre los elementos transuránico. Bombardeaban núcleos de uranio con neutrones, esperando crear elementos más pesados. Los resultados de estos experimentos eran desconcertantes y difíciles de interpretar. A pesar de su conversión al protestantismo, sus raíces judías la pusieron en un peligro inmenso. Inicialmente, su ciudadanía austríaca le ofreció una precaria protección. Pero con la anexión de Austria por parte de Alemania, en 1938, el Anschluss se convirtió en ciudadana alemana y quedó atrapada. Sus colegas científicos, alarmados por su situación, organizaron una fuga desesperada. En julio de 1938, con la ayuda del físico holandés Dirk Koster, Lise Meitner escapó de Alemania con apenas unas pocas pertenencias. Dejó atrás toda su vida, su laboratorio, sus amigos y el trabajo de su vida en un momento crítico. Encontró refugio temporal en Suecia, trabajando en el laboratorio de Sigvard, en Estocolmo. Sin embargo, las condiciones allí eran difíciles. Sigvard no apoyaba la investigación de las mujeres y Meitner se sentía aislada y sin recursos. Mientras tanto, en Berlín, Hahn y Strassmann continuaron los experimentos que habían diseñado con Meitner. Descubrieron bario, un elemento mucho más ligero que el uranio, entre los productos de la reacción, un resultado que no podían explicar. Hahn, desconcertado, le escribió a Meitner en una carta secreta, describiendo sus hallazgos y pidiendo su opinión. La carta llegó a Meitner mientras pasaba las vacaciones de Navidad con su sobrino, el también físico Otto Frisch. Mientras discutían los extraños resultados durante un paseo por la nieve, Meitner tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que el núcleo de uranio no se había astillado, sino que se había dividido en dos núcleos más pequeños. Utilizando el modelo de la gota líquida del núcleo de Niels Bohr, calcularon la enorme cantidad de energía liberada en este proceso. Frisch acuñó el término fisión nuclear para describir este nuevo fenómeno, inspirado en la fisión celular biológica. Meitner y Frisch escribieron rápidamente un artículo explicando teóricamente el descubrimiento y lo enviaron a la revista Nature. Casi simultáneamente, Hahn y Strassmann publicaron sus resultados experimentales en Alemania. Sin embargo, en su publicación, Hahn omitió el papel crucial de Meitner en la interpretación de los resultados, una decisión influenciada por el peligroso clima político. La noticia de la fisión nuclear se extendió como la pólvora por la comunidad científica. Los científicos se dieron cuenta inmediatamente
de que la enorme energía liberada podría ser utilizada tanto para fines pacíficos como para la creación de un arma de poder sin precedentes. Liz Meitner fue invitada a unirse al Proyecto Manhattan en los Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica. Horrorizada por la idea de un arma tan destructiva, se negó rotundamente a participar. Ella declaró: "No tendré nada que ver con una bomba". Su postura pacifista fue inquebrantable durante toda su vida. En 1944, el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión nuclear fue otorgado únicamente a Otto Hahn. La exclusión de Liz Meitner es considerada una de las injusticias más flagrantes en la historia de los premios Nobel. Muchos historiadores y científicos argumentan que su contribución teórica fue tan crucial como el trabajo experimental de Hahn. Ella fue quien proporcionó la clave conceptual que transformó un resultado anómalo en un descubrimiento que cambió el mundo. A pesar de la amarga decepción, Meitner continuó su trabajo en Suecia, convirtiéndose en ciudadana sueca en 1949. Nunca regresó a Alemania para vivir, aunque mantuvo una relación de amistad, aunque compleja, con Otto Hahn. En sus últimos años, recibió numerosos premios y honores tardíos que reconocieron su inmensa contribución a la ciencia. Fue nominada al Premio Nobel 49 veces a lo largo de su carrera, tanto en física como en química, pero nunca lo ganó. En 1966, ella, Hahn y Strassmann recibieron conjuntamente el prestigioso Premio Enrico Fermi. Liz Meitner se retiró a Cambridge, Inglaterra, en 1960 para estar cerca de su sobrino, Otto Frisch. Falleció en 1968, pocos días antes de cumplir 90 años. Su epitafio, escrito por Otto Frisch, dice: Liz Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. En 1997, el elemento 109, el más pesado conocido en el universo en ese momento, fue nombrado Meitnerio, MT, en su honor. Este fue un honor supremo y raro, inmortalizándola en la tabla periódica de los elementos. La historia de Liz Meitner es un poderoso recordatorio de los obstáculos que las mujeres han enfrentado en la ciencia. También es un testimonio de la perseverancia, la brillantez intelectual y la integridad moral frente a la adversidad. Su vida demuestra que el verdadero valor de un científico no reside solo en sus descubrimientos, sino también en su conciencia ética. Meitner fue pionera no solo en la física nuclear, sino también en la lucha por la igualdad de género en el ámbito académico. Su correspondencia con Hahn revela la profundidad de su colaboración. Ella era la líder teórica del grupo de Berlín. La interpretación de la fisión fue un salto conceptual que solo ella, con su profundo conocimiento de la física nuclear, pudo dar. El exilio forzado no solo le costó el premio Nobel, sino que también la privó del crédito inmediato por su propio descubrimiento. Albert Einstein la llamó nuestra Marie Curie alemana, un testimonio de su estatura en el mundo de la física. Su trabajo sentó las bases para la era atómica, con todas sus promesas y peligros. A pesar de ser fundamental para desatar el poder del átomo, siempre abogó por su uso pacífico. La injusticia del Nobel la persiguió, pero rara vez habló de ello públicamente, manteniendo su dignidad. Su sobrino, Otto Frisch, fue su constante apoyo y colaborador, un vínculo familiar y científico crucial. Hahn temía las repercusiones de admitir que colaboraba con una científica judía exiliada. Esta autocensura histórica contribuyó directamente a la marginación de Meitner. Meitner entendió la presión de Hahn, pero se sintió profundamente herida por su falta de reconocimiento público posterior a la guerra. Ella creía que Alemania debía enfrentar su pasado nazi, una postura que la distanció de algunos de sus antiguos colegas. Su legado es una compleja mezcla de triunfo científico y tragedia personal. Fue una mujer que navegó un mundo dominado por hombres, en una época de antisemitismo virulento. Su nombre, grabado en el elemento meitnerio, asegura que su contribución nunca será olvidada. La historia de Liz Meitner nos obliga a cuestionar cómo se escribe la historia de la ciencia y a quién se le da crédito. Ella fue, en todos los sentidos, la madre de la bomba atómica, aunque repudió a su descendencia. Su trabajo en radiactividad y física nuclear fue fundamental para el desarrollo del campo. La colaboración Meitner-Hahn es un ejemplo clásico de la sinergia entre la física teórica y la química experimental. Sin su interpretación, los datos de Hahn y Strassmann habrían permanecido como una simple anomalía química. El viaje de Meitner, desde Viena a Berlín, y luego al exilio en Suecia, refleja la turbulenta historia europea del siglo XX. Su negativa a trabajar en el Proyecto Manhattan es un poderoso ejemplo de responsabilidad científica. A menudo se la pasaba por alto en las celebraciones públicas, trabajando silenciosamente en segundo plano. El reconocimiento tardío de sus logros ayudó a corregir parcialmente el registro histórico. Su vida inspira a las nuevas generaciones de mujeres en STEM a superar barreras y perseguir sus pasiones.
El meitnerio, un elemento sintético e inestable, es un curioso paralelo a una vida marcada por la agitación y la brillantez fugazmente reconocida. Ella fue una verdadera gigante de la física, cuyo intelecto solo fue igualado por su integridad. La correspondencia entre Meitner y Hahn es un tesoro para los historiadores de la ciencia. En esas cartas, la dinámica de su asociación queda clara. Ella era la guía intelectual, o no será una vagina. La fisión nuclear no fue un descubrimiento accidental, sino la culminación de años de investigación metódica. Meitner combinó la audacia de la teoría con un análisis riguroso de los datos experimentales. Su escape de Alemania fue un thriller en la vida real, lleno de peligro y valentía. La comunidad científica internacional se unió para salvar a una de sus mentes más brillantes. El aislamiento de Meitner en Suecia fue un duro golpe, pero su mente nunca dejó de trabajar. La imagen de Meitner y Frisch, calculando la energía de la fisión en la nieve, es icónica. Fue un momento eureka que cambió el curso de la historia humana. La publicación de Hahn sin Meitner fue una traición nacida del miedo, pero una traición, al fin y al cabo. Después de la guerra, Meitner se convirtió en una crítica abierta de la complacencia de la comunidad científica alemana. Científica alemana. Su legado nos enseña que la ciencia no existe en un vacío, sino que está profundamente entrelazada con la sociedad y la política. Lise Meitner, la mujer que descifró la fisión nuclear, sigue siendo un faro de brillantez científica y conciencia moral.